Bueno, seguimos en este día. Si traen sus Biblias, ábranlas en San Marcos 16 y voy a comenzar aquí. Y tengo muchas buenas cosas que compartir con ustedes. Y estamos hablando de los caminos de Dios, cómo Dios funciona, y eso es importante, porque si no sabemos cómo Dios funciona con los seres humanos, entonces no vamos a poder tampoco nosotros funcionar con Él. Y muchas personas piensan, bueno, no importa lo que nosotros hacemos, lo importante es lo que Dios hace. Pero en toda la Biblia se nos dice que eso no es verdad, porque sí importa lo que nosotros hacemos, porque el comprender los caminos de Dios nos da la oportunidad de trabajar con Él. Dios es el que nunca cambia, ¿no es así? Mi tía, hace muchos años cuando yo era un niño, ella tenía un letrero dentro de su recámara que decía: si te sientes alejado de Dios, adivina quién se retiró. Eso es bueno, ¿no? Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos de tiempos en tiempos, y no solamente los que estamos en este cuarto. Seres humanos en general han tenido diversas filosofías e ideas. Aún seres humanos que han tenido Biblias en el transcurso de siglos han tenido diversas ideas de cómo funciona Dios. Y podemos leer en la historia cómo ciertos grupos de personas fueron más efectivos y recibieron más bendiciones de Dios que otros. Y no era Dios el que estaba cambiando en cada tiempo o en cada generación. Pero si lees la Biblia te das cuenta de que Dios era el mismo, pero algunas generaciones le obedecían y le permitían que los bendijese, pero otras generaciones se rebelaban contra él y no recibían sus peticiones. Ahora, esta lección que comenzamos la vez anterior se titula La promesa, la predicación y el problema. Y no alcanzamos a hablar del problema la vez pasada y lo haremos en esta ocasión. Así es que guarden su lugar allí en Marcos 16 y voy a repasar un poco. Comenzamos a la vez anterior hablando de lo que la Biblia dice de la Biblia. Lo que la Biblia dice de las promesas de Dios. Cómo Dios habla de sus promesas. Y por tanto, encontramos un gran número de escrituras y no las consideraremos todas, pero una de ellas es en Números 23:19, donde Balaam dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es una muy buena pregunta, ¿no es así? Él ha dicho cosas que no intenta ejecutarlas o guardar su palabra en ellas. No, la respuesta es no. Bueno, también en Primera de Reyes capítulo 8 nos dimos cuenta que Salomón dijo lo siguiente, y mencionó a su padre como Dios era fiel con su padre. Pero dijo lo siguiente: lo que Dios dijo con su boca, con su mano lo cumplirá. ¿No es bueno eso? Pues tenemos en nuestras manos la Biblia, lo que Dios ha hablado con su boca, pero lo que necesitamos es que Dios lo cumpla con sus manos, ¿no es así? Y es que hay muchos cristianos que no saben que Dios quiere cumplir con su mano lo que habló con su boca. Solo asumen que Dios habló cosas con su boca y luego que tiene la opción si va a cumplir dichas cosas o no las va a cumplir. Pero quiero que sepan que la Biblia no habla de las promesas de Dios de esa manera. Nosotros sí, los seres humanos, pero la Biblia no habla así. Y luego en Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y luego resulta diciendo en el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. Dios hablando, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es que Dios dice de su palabra que no votará como un cheque. Yo escribí este cheque de mi palabra, yo escribí esa promesa y no va a regresar a mí sin llevar a cabo aquello por la cual la envié. Ahora, ya ahí tenemos un problema, porque si consideramos que todas las promesas de Dios se llevan a cabo en nuestras vidas todo el tiempo, no, claro que no. Pero en cambio, la Biblia está diciendo como si de la perspectiva de Dios, Dios siempre es fiel. Así es como la Biblia habla de las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos este problema y de él hablaremos en otra ocasión. Pero primero tenemos que considerar este fundamento de lo que Dios dijo, de lo que Dios cree y de lo que es su voluntad. Y luego podemos ir y considerar, bueno, ¿qué es el problema en la parte recipiente?
y luego consideraremos lo que Dios dice de esto porque Dios habla de ello. Primero hay que considerar la verdad de las promesas de Dios y que no cambian, porque en Él no hay cambios en sus promesas. ¿En alguna ocasión han considerado esa palabra avenencia? Porque significa que se contradice, porque Él nos da ciertas promesas, pero nosotros avenenciamos dichas promesas, las contradecimos, las descontamos, y de esto vamos a hablar en esta ocasión también. Como en Jeremías 1:12, Dios le dice a Jeremías: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es que en los cielos su palabra permanece, está establecida, pero aquí, en la tierra, su palabra no está establecida según nosotros. Todavía estamos tratando de figurar qué es lo que dijo, pero no así en los cielos. En los cielos ya Dios ha determinado, y así es la palabra, lo dijo y lo prometió, y hecho está. Tito capítulo 1, verso 2, dice que Dios no miente, que Dios no miente. Y muchas gentes reconsiderar estas cosas y dicen: bueno, Dios no miente, pero cuando se trata de promesas específicas, es que Él decidió en su soberanía. Oh, cállate la boca de esas cosas. Si Dios prometió algo y cambió de parecer afuera de las condiciones, por ejemplo, si Él te dice: dirígete hacia esa puerta y yo la abriré, y tú te diriges y Él no la abre, eso es una mentira, que no es así. Pero si tú no llenas las condiciones, tú no vas hacia la puerta y Él no la abre, entonces no es una mentira, no es así. Ahora, tocante a las promesas de Dios, la Biblia dice que Él no miente, que no miente, ¿comprenden? Quiere decir que ni aún tiene la decisión de no hacerlo, porque no miente. Él no puede mentir. Es que es necesario saber esto de las promesas de Dios. Es cosa establecida por Dios y Él no puede mentir. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, estudiamos de dos cosas inmutables, incambiables, que le hace imposible para que Dios mienta. Una de ellas es su consejo, la palabra de Dios. La otra, su pacto de sangre. Como cuando tus niños te dicen: papá, ¿me puedes llevar a Disneylandia? Y ellos te dicen: oh sí, de seguro me prometes. Ellos piden ese pacto, ellos piden que tú cumplas esa promesa. Es lo que hizo Dios con Abraham. Y Abraham le dijo: ¿cómo sabré que harás lo que has dicho? Y Dios le dijo: traed los animales, porque voy a jurar en sangre que lo haré. Y ahora el Nuevo Testamento a nosotros nos dice en el libro de Hebreos que estas dos inmutables cosas, que es el consejo y el consuelo, la palabra de Dios, y por medio del pacto de sangre, por medio de estas dos inmutables cosas, Él dice: lo he sellado. Y en verdad lo hizo Jesucristo, su Hijo, con sangre. Es como si Jesucristo en la cruz hubiera levantado su mano y hubiera dicho: oh, lo juro. Pero lo había hecho la noche anterior con sus discípulos, diciéndoles: este es el nuevo pacto en mi sangre. Lo cual estaba diciendo: lo juro en mi propia sangre, que las promesas son verdaderas. Y ese es el punto de todo esto. Bueno, ya hemos establecido esto, que en la palabra de Dios el Señor hizo tales promesas, prometió de ciertas cosas, pero no dijo: bueno, pero lo voy a ver en cada situación. Voy a considerar cada situación. No dijo eso, pero sí hay condiciones. Y las leímos en la ocasión anterior, donde Dios sí puso una condición de sí. Nosotros hacemos algo. Él hará lo suyo, pero no lo hizo según Él estuviera en buen humor. O si considero en ese momento que será bueno para ti. No, sino que más bien si nosotros hacemos algo. La condición siempre estaba sobre nosotros. La condición no estaba sobre de Dios, porque Él siempre consideraba que era su voluntad de llevarla a cabo. Y luego hablamos de Jesucristo, que Jesús vino a la tierra y se convirtió en un predicador y comenzó a predicar. Pero también notamos que no se fue por todos lados imponiendo las manos. ¿Notaron esto? Que le imponía las manos a todos y que ellos decían: oh, hey, oye, ven, hey, hombre, hey, sané. No fue así. Por cierto, era todo lo opuesto. Una mujer vino y lo tocó a él. ¿No es así? Era lo opuesto. No, él fue por todos lados predicando.
predicando. Y tenemos escrituras que lo verifican, que predicaba y enseñaba en las sinagogas y después sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Así es que nos dimos cuenta que era primeramente un predicador y luego un sanador. Y luego en Hechos 10, Pedro nos dice lo que andaba predicando por toda Galilea. Y fue ese mensaje que estudiamos en Lucas capítulo 4, donde digo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Y Pedro está diciendo que él predicó este mismo mensaje de cómo el Espíritu estaba sobre de él y lo ungió, y que lo hizo por toda Galilea y sanó a todos los que estaban atormentados por el enemigo. Y esto fue lo que dijo porque Dios estaba con él. Ahora, en Juan 8:26 vemos a Jesús diciendo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Este es un modelo para los predicadores, porque si tú tienes una situación y no sabes y no puedes figurar qué es lo que puedes hacer en esa situación, porque déjame decirte, solo porque eres predicador no quiere decir que puedes comprender todo lo que está sucediendo y por qué. O quizá en ocasiones sí comprendes, pero Jesús dijo muchas cosas tengo que decir y juzgar. Pero básicamente dijo, no cuento con esas. Pero el que me envió, dijo Jesús, es verdadero. Bueno, que tú no eres verdadero, pero aquí Jesucristo nos está enseñando algo. Adhiérete a la palabra, ¿cierto? Y lo vimos a él hacer esto con las tentaciones. Escrito está, escrito está, escrito está. Y dice, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo a vosotros. Así es que Jesucristo estaba instruyendo la palabra de Dios. Y algo más que aprendimos de las enseñanzas de Jesús es que él siempre predicaba y enseñaba. Siempre, siempre. En otras palabras, él decía, pedid y quizá recibiréis. Nunca dijo eso, ¿no es así? Buscad y quizá hallaréis algo, o por lo menos un poquito a veces. Y previamente ya hemos estudiado esto, de que como Jesucristo habla de que cada vez que oramos y acudimos al Padre, Él nos decía que será hecho, Él nos lo dará. Y hay muchas cosas que no consideré, por ejemplo, cuando dos en este mundo están de acuerdo en cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y también lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Siempre decía, siempre, siempre será, será, será. Nunca decía quizá. Todo el tiempo decía, o quizás en algún tiempo. No, comprenden lo que estoy diciendo. Eran estas declaraciones. Ahora piensan ustedes que él estaba fuera de la doctrina, que él estaba errando en la forma de que él predicaba. No podía estar equivocado. ¿Me escuchan? No podía estar equivocado. Jesús no podía estar equivocado en su forma de predicar. Ahora, si él no estaba equivocado, guarden ese pensamiento. Ahora, él dijo, pedid y recibiréis, porque todo aquel que pide, recibe. Dijo en Juan 16:23, dijo, de cierto os digo, de cierto. Quiere decir seguramente que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y tan pronto como digo eso, tú piensas y dices, oh, bueno, yo me acuerdo de algo que le pedí al Padre y no me lo concedió. Bueno, ahora vamos a dejar eso más para adelante, pero les voy a demostrar algo aquí. Porque no sabemos todo, pero lo que les estoy diciendo es que esta es la manera que Jesús instruía o enseñaba a la gente. Él se ponía de pie y luego decía, como que si sucediese cada vez. Es así como lo decía. ¿Y que no piensan ustedes que había gente en esos tiempos que tenían una lucha mental con esas cosas igual que nosotros hoy en día? Claro que sí. Madres que habían pedido cosas y no se les había logrado. Y aquí Jesús diciendo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Pero en cambio lo predicó en todo caso porque él lo hizo sabiendo que habría esos seres humanos que tendrían estas preguntas. ¿Por qué haría eso? Les voy a demostrar por qué. Marcos 16. Marcos capítulo 16,
Quiero que miremos allí y luego vamos a entrar en la lección de hoy. Marcos 16. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, estas eran las últimas palabras de Jesús. Esto era en el último día, quizá era la última hora, sino los últimos 5 o 10 minutos de su tiempo aquí en la tierra. Y aquí, obviamente, en el versículo 15 dice: id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Noten de nuevo, siempre, siempre no es así. Estas señales seguirán a los que creen. Así es como siempre hablaba. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ven esto? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, para nada. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si es la voluntad de Dios. ¿Fijan que no dice eso? Ahora, sí comprendemos por medio de leer la palabra que debemos de estar orando dentro de la voluntad de Dios. Pero de la manera que aquí predica, estamos asumiendo que es la voluntad de Dios. Y por eso va a suceder. ¿Ven? Es que Él sabe algo que nosotros no sabemos. Y por tanto vemos que Jesús estaba siempre, siempre, todos digan conmigo, Jesús decía siempre, siempre. Porque así es como Él predicaba y es necesario que comprendamos eso. Si podemos internar esto en nuestras mentes y corazones, entonces fácilmente podemos seguir a nuestro Salvador. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de reconciliar estas otras cosas y que vamos a tocar estos otros puntos también, pero tengo que llevarlos paso a paso. Ahora, hablemos de las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, Jesucristo era el Hijo de Dios, era un ser humano, ya establecimos eso. Pero sin embargo, seguía siendo el Hijo de Dios. Y la gente lo pondría en otra categoría. Pero ahora consideremos a los apóstoles, aquellos seres humanos que dejó Él aquí en la tierra, para que enseñaran y predicaran. Ahora leamos los últimos 2 versículos de Marcos, porque creo que esto es muy importante. Verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué más? Y se sentó. Y esto leímos anteriormente en el libro de Hebreos. Se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron. Es lo que Jesucristo hacía. Es así. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando. ¿Quién es el Señor? Es Jesús. Ayudándoles el Señor Jesús. Aunque Él fue y se sentó a la diestra de Dios, siguió trabajando con ellos y ayudándoles. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es así? Y aquellos de nosotros que estamos aquí en la tierra predicando, lo cual somos todos, Él está trabajando con nosotros. Y que no pensarías que si Él trabajando con nosotros, que sería el mismo ministerio que Él estaba haciendo en la tierra. ¿No piensas eso? ¿Por qué lo es? Nosotros tomamos su lugar por Él. Fue la pasada del bastón, ¿cierto? Tomamos su lugar. Ahora, ¿piensas tú que ahora que se fue y se sentó a la diestra de Dios, que Él quiere que su ministerio cambie? ¿O crees que permanezca lo mismo? Lo mismo, claro. ¿No es así? Es el mismo ministerio. Así es que noten esto. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? Las cosas que Él estaba enseñando y predicando. Y ahora ellos no estaban predicando. Ahora, ¿con qué Él estaba confirmando la palabra? Con las señales que le seguían. Y ahora me gusta esa última palabra, amén. Así sea. Sea hecho. Y sí, yo digo que así sea hoy en día. ¿Y tú? Se ha hecho hoy en día. Pero quiero que noten algo. El Señor estaba ayudándoles y confirmando la palabra. Como por ejemplo yo que fuese un niño y me puse en un argumento con alguien y le dije: mi hermano mayor te va a pegar en las narices si no me dejas en paz. Y si mi hermano mayor viniese y confirmara la palabra, quiere decir que él viniese e hiciera lo que yo había dicho, que no es así. Ahora, así es que si la Biblia dice que el Señor les estaba ayudando y afirmando, confirmando la palabra con las señales. Ahora, si dice las señales, ¿qué dice esto? Bueno, si sigues leyendo, vas a darte cuenta que está hablando de sanidades y cosas semejantes. El poder de Dios liberando personas endemoniadas y así eran puestos en libertad, ¿cierto?
señales. Y si esto estaba confirmando la palabra, entonces, ¿qué estaba predicando? ¿Que quizá Dios lo haría? Porque déjenme decirles, porque si ellos estaban predicando y, hey, saben, a lo mejor es posible que Dios haga esto. ¿Cuántos están de acuerdo que si ellos hubieran dicho, oh, quizá Dios lo haga o quizá no, dependiendo de su voluntad? Entonces, Dios haciendo nada confirmaría eso, como también si Dios hiciera algo, ¿no es así? Pero quiero que noten que de esto no es lo que está hablando aquí. Aquí está diciendo que el Señor estaba ayudándoles y confirmando la palabra que estaban predicando. ¿Y qué pues estaban predicando? Estaban predicando que Dios lo haría, ¿no es así? Ahora miren 2 Corintios. Yo les voy a demostrar en otros lugares. Déjenme decirles algo de la Biblia. La Biblia está de acuerdo en todo lo que es la Biblia. Si tú te desvías de la Biblia, vas a tener problemas con la Biblia porque ella comienza a contradecir tu doctrina. Pero si tu doctrina está de acuerdo a la Biblia, entonces vas a estar de acuerdo en toda la Biblia. 2 Corintios capítulo 1. Ahora, ¿qué predicaban los apóstoles? Déjenme demostrarles lo que predicaba Pablo. Nosotros pudiésemos tomar esta escritura y con ella ponerle el clavo al féretro de esa doctrina que dice, oh, pues no sabes si es su voluntad o si está dispuesto a guardar sus promesas en toda la situación. Miren esto, déjenme demostrarles lo que ellos predicaban. 2 Corintios capítulo 1 y comencemos con el verso 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también de las que entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. En otras palabras está diciendo, no hemos cambiado lo que hemos estado enseñando. Es lo mismo. Verso 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Con esta confianza hemos ido a vosotros primero para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, pero que haya en mí sí y no. En otras palabras, que si yo estoy solamente diciendo, oh, quizás sí, quizás no, pero a lo mejor no vengo, él dice, estoy haciendo eso ligeramente y diciendo que vengo, pero al final no vengo. Dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pero luego se compara y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque al que el Hijo de Dios, el Hijo Jesucristo, el que ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él. ¿Cuántas promesas? ¿Todas? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, son en él, sí, y en él, amén. Lo que significa, así sea hecho por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso asienta las cosas ahí. Él está diciendo no ligeramente, yo estoy diciendo, sí, ahí voy a estar, oh, sí, sí, no. Más bien dice, porque como Dios es fiel. ¿Qué significa esto? Que Dios no dice sí y luego se voltea y dice no. Dice, porque así como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y sigue diciendo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado. Luego dice, porque todas las promesas de Dios, que no les gusta esto, no les gusta esto, todas las promesas de Dios son sí. Hace algunos años oí un sermón que estaba por ahí flotando entre el cuerpo del Señor, y esto decía que si tú le pides algo al Señor, te va a dar 3 respuestas, sí, no o espérate. Un mensaje mientras cómodo que anduvo pasando ahí por el cuerpo del Señor. Bueno, en algunas ocasiones quizá podría ser apropiado si le preguntas, Señor, ¿quieres que yo vaya a África y predique el evangelio? Quizá la respuesta no sea no, pero eso no fue una promesa de Dios, de eso no estamos hablando. Pero esto está diciendo que cuando se trata de cosas que Dios te ha prometido, la respuesta siempre es sí, y dio 2 respuestas, ¿no es así? Mírenlo de nuevo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y luego, mírenlo de nuevo, en Él, amén. Lo cual significa
así sea. Ahora, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que Dios es fiel. Y todas sus promesas, cuando vienes a Dios, sus respuestas son sí y se ha hecho. Ahora, tu mente en este momento está diciendo, ¿de veras? Pero no es nada diferente de lo que Jesús estaba diciendo. Ahora ellos están predicando lo mismo que Jesús estaba predicando. Esto de siempre, siempre, en lo cual Dios siempre contesta sí. Dios contesta, se ha hecho. Pero ¿qué pasa cuando? Bueno, tú puedes preguntarlos qué pasa y cuántas veces quieras, pero no es la verdad. Pero yo te estoy diciendo que la Biblia dice, que Cristo dice. Y ahora los apóstoles están predicando. De pasada, no son los apóstoles solamente predicando, es la palabra de Dios. Estos son escritos hechos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Así es que estas predicaciones son correctas las que él está haciendo, Pablo, aquí. Dígalo conmigo. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Se ha hecho. ¿Que no es lo que dice? Parece muy bueno para como que fuera cierto para tu mente. ¿Que no suena muy bueno como para que fuera cierto? ¿Pero que no es lo que dice la Biblia? Pero es que de la perspectiva de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Somos nosotros los que tenemos el problema. En el cielo está establecido. Nosotros somos los que tenemos el problema. Bueno, ahora miremos en el libro de Hechos, el primer capítulo. Yo quiero tocar el primer sermón en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Alguien sabe quién predicó el primer sermón? Fue Pedro. Pedro fue el que se puso de pie con los 11. Hechos capítulo 2 y vamos al parte última del capítulo cuando él llega al punto. Vamos al verso 36. Ahí vamos a comenzar. Y obtengamos de esto el mensaje en vez de leer todo el capítulo. Sepa pues, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. He aquí Cristo significando el ungido, el Mesías. Al oír esto, los que estaban escuchando, los que estaban ahí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles. De pasada, cuando se predica un buen sermón o enseñanza de la Biblia, la gente son conmovidos en el corazón y otros los hace que se llenen de enojo, ¿no es así? Sigue diciendo y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y posiblemente recibiréis el don del Espíritu Santo. A ustedes a los cuales el Señor quiere. Ajá. Alguien dice, ¿o quieres los lentes? Bueno, y yo estoy tratando de leer de la Biblia religiosa, la cual tiene letras negras en blanco, pero de alguna manera u otra, nosotros enseñamos que los apóstoles leyeron, que por alguna razón u otra no suceda. Pero aquí quiero que noten que Pedro está hablando a muchos, a más de 3,000 personas. Esto sabemos porque de todos ahí 3,000 fueron agregados a la iglesia ese día. Él está hablando a miles de personas, su primer mensaje sin que Cristo estuviese aquí. Y él les dice, si ustedes se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo, el Señor les dará el don del Espíritu Santo. ¿Qué no fue lo que dijo? Considérenlo de nuevo. En el verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven cómo habla aquí? ¿Ven cómo dice? Es para ti, para tu mamá, para tu papá. ¿Ven cómo está hablando aquí? Y este es su primer mensaje, el primero. Y oigan cómo predica. Él está enseñando que para todos es la promesa. ¿Y cómo puede estar él enseñando esto? ¿Cómo puede saber él? Porque él mismo había recibido el Espíritu Santo recientemente con los otros 120 y él apenas había tenido esa experiencia. Durante esa hora, ¿cómo sabe entonces como para ponerse de pie y declarar esto? Porque él jamás había visto a Jesucristo hacer o decir esto, que conseguir de que un gran número de
de un solo recibiera en el Espíritu Santo. Él nunca había visto eso. ¿Cómo pues sabe? La promesa. Él sabía algo de la promesa. ¿No es así? Jesucristo había dicho que el Padre lo había prometido. Así es que si el Padre lo prometió, el Padre lo va a cumplir. ¿Pueden ver ustedes cómo piensa Él? Nosotros no pensamos así, aunque debemos de pensar así. Ahora, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, vamos al libro de Romanos, vamos al libro de Hechos, pero vamos al libro de Romanos. Vamos al próximo libro hacia la derecha y les voy a demostrar en el libro de Romanos, les voy a demostrar algo en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y aquí es donde yo quiero hacer una conexión entre dos situaciones. Romanos capítulo 10 y el verso como... ¿Cómo me gustaría leer todo este capítulo? Porque aquí hay tantas lindas cosas. Pero bueno, vamos aquí al versículo 6 y dice: pero la justicia, que es por la fe, dice así. Déjenme decirles algo. La fe tiene cierto modo de hablar. La justicia, que es por la fe, tiene cierto modo de hablar. Ahora, miremos cómo habla la justicia, que es por la fe. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Tú nunca has dicho eso así, ¿eh? Tú nunca has orado para bajar a Cristo del cielo. No, nunca hacemos eso. Señor, yo solamente oro por esta persona. Señor, que tú los toques. Que Cristo los toque. Señor, te pido que vayas a ese cuarto del hospital y toques a ese enfermo. ¿Oramos eso? Sí, oramos eso. Si yo me acuerdo bien, Jesús dijo: tú ve y pones tus manos. ¿No es así? Yo solo estoy diciendo a lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: tú toma mi nombre y en ese nombre e impone las manos sobre de ellos y recobrarán. Pero nosotros no tenemos confianza en eso. Estamos muchas veces buscando que Él venga y vaya, y que, ¿por qué tenemos confianza en Él? Él tiene más confianza en nosotros que nosotros en Él. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Y sabemos que Él ya no está muerto. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Pueden ver esto? Te lo dio a ti. Está en ti. Su palabra está en ti. Está en tu boca. Está en tu corazón. Esta es la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, noten las dos llaves ahí: creyendo con el corazón y confesando con la boca. Confesando, declarando y creyendo con el corazón. Creyendo es lo que tú mismo estás diciendo, ¿no fue lo que dijo Jesucristo? Si crees, le dirás a este monte: quítate y échate a la mar. Y no dudando en tu corazón, mas creyendo que lo que dice se llevará a cabo. Es que ese es el mismo principio, el mismo principio. Sea que seas salvo o porque estás moviendo una montaña, es lo mismo. Estas señales le seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, es lo mismo. En mi nombre lo harán. Así es que están declarando, hablando e imponiendo manos y creyendo. ¿Ven? Es el mismo principio. Declarando y creyendo en la palabra del Señor. Al mismo tiempo. Allí está el poder, allí. Pero con la boca se confiesa para salvación, verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos. Así es que noten, el mismo Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. ¿Ven qué confiado es esto? Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ven cómo habla? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí está la buena pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Saben por qué Cristo vino y comenzó a predicar? Porque no podrían creer sin que nadie les predicara. Necesitaban oír ese mensaje. Era necesario que viniera a predicarle a alguien. Y era una vez que lo escucharon, pudieron creer y lo recibieron.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Déjenme decirles, son buenas nuevas. Cuando le dices a alguien que Dios guardará su promesa y que quiere que sean sanos y salvados y liberados de demonios, es que estas son buenas nuevas, ¿no es así? Y fue lo que Jesucristo dijo originalmente. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido a traer buenas nuevas a los pobres. Y mucha gente espiritualiza eso, diciendo, buenas nuevas a los pobres. O ha de significar, oye, mira, tú estás pobre aquí, pero en algún día más allá, algún día después de que vivas una larga vida de pobreza, algún día te olvidarás de todo esto. Pero ¿saben ustedes que esas no son las buenas nuevas a los pobres? Porque noten que eso no concuerda con todo lo demás que dijo. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora guarden en esto. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero un momentito, ¿por qué le respondió a ellos? Sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué les dio la solución a ellos? Para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, todos los demás recibieron la solución, excepto los pobres. De los pobres, ellos recibieron, algún día tú recibirás algo, serás salvo, irás al cielo. Pero no es eso, porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las buenas nuevas es, Dios te ama. Y no es así. Y eso lo podemos estudiar en otra ocasión. Eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Serán añadidas. Estas son las buenas nuevas a los pobres. No te tienes que preocupar. Dios te ayudará. Tú haz lo que tienes que hacer. ¿Comprenden? Esas son buenas nuevas a los pobres. Ellos no ven solución en esto. ¿Cómo me van a promover? No tengo la educación. Estoy retirado, jubilado. Estoy en un salario fijo. ¿Ahora qué voy a hacer? Las buenas nuevas a los pobres son, oye, no te sientas limitado por eso. Tú tienes un Dios. ¿Ven lo que les digo? Él les predicó eso a ellos. Ahora, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cuán hermosos son los pies? Ahora el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora el verso 17. Así que esto es lo que hay que considerar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que él estaba predicando. ¿Quieren saber por qué estaba predicando siempre? Porque si predicaba otra cosa, por ejemplo, que si a lo mejor no lo recibirían, eso creerían. Y eso se llama duda, ¿no es así? No, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los predicadores deben de predicar lo que dice, no lo que les ha sucedido en su vida o lo que han visto que ha sucedido en las vidas de otros. No, porque la fe viene por el oír. Y no oír un sermón, sino oír la palabra de Dios. Lo único que hacemos es pararnos acá y leerla. Mucha gente se desconecta. Como que cuando estás leyendo la palabra, como que se desconectan cuando están leyendo los versos porque quieren proceder al mensaje. Pero déjame decirte, lo que tú tengas que decir después de que lees la palabra de Dios no es más importante que la lectura de la palabra. Y mi trabajo como pastor es hacerte creer en lo que acaba de decir la palabra de Dios, para que no la descuentes. ¿Comprendes? Mi trabajo, el trabajo del Señor Jesús, el trabajo de los apóstoles, el tuyo es de convencer a la gente de que lo que dice la palabra, eso es. Y la fe viene cuando escuchan su palabra. Así es que si tú entras a un servicio, a una reunión, a un ministerio, y tú sales de allí con menos confianza en la promesa, ¿qué crees? ¿Qué te faltó oír? Y no importando qué tan elocuente sería, no le hace qué tan suaves serían las palabras o qué efectivas las ilustraciones, no importando cuánto conectaste tú con ello, porque pasaste por lo mismo.
Si tú sales de allí con menos confianza en la palabra de Dios, con menos fe, entonces no escuchaste la palabra de Dios. Más bien escuchaste a alguien distorsionar su palabra. La predicación es para convencerte de su palabra. Que digas, yo creo en Él, en Él. Es que no es en creer en ello. Yo creo en Él, porque estas son sus palabras de Él. Él es una persona. Yo creo en Él. Tú debes de salir de todo servicio diciendo, yo creo en Él. Yo creo en Él. Así es que la fe viene por el oír. Ahora, Hechos, capítulo 8. Miren esto. Les voy a dar un par de ejemplos rápido. Hechos, capítulo 8, y no hace mucho que leímos esto de la persecución. La persecución que vino a la iglesia de Jerusalén. Ahora, Hechos, capítulo 8, y vamos al versículo 4, dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando ¿qué? El evangelio. Eso es lo que debemos de estar predicando, no unos paquetitos muy bien arreglados, sino predicando la palabra de Dios. Y luego dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nosotros sabemos lo que es esto, predicando a Cristo o al ungido, como Dios había ungido a Cristo. Y a Él se les predicaba. Hay mucha gente que no comprende esto. Y muchos no comprenden porque esta es una cosa espiritual, pero él estaba predicando a Jesús. No, él estaba predicando a Cristo. No dijo que estaba predicando a Jesús, dijo que estaba predicando a Cristo. Esa es una palabra griega. Estaba predicando al ungido, predicando cómo Dios ungió a Jesús para hacer estas obras. Él es el Mesías, el cual ellos esperaban para que viniese a salvarlos. Ahora, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Les predicaba. ¿Ven qué tan importante es eso? No hay que olvidarnos de eso. Por eso estás hoy aquí, porque debes de oír la palabra de Dios. Él les predicaba a Cristo. Y luego dice, y la gente unánime escuchaba. Ahora, estamos hablando de mucha gente, tal que podemos describirlos con la palabra multitud. Ahora, si usamos esa palabra, la multitud unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, ¿cómo sucedieron todos esos milagros? Yo he escuchado a personas decir, bueno, es que Dios es el soberano, Dios es el... En ocasiones hace eso. Alguien por allá está predicando y no sabe ni por qué lo hace, pero soberanamente en ocasiones Él lo hace. Ahora, yo he notado que Él soberanamente lo hace cuando alguien está predicando la palabra de Dios. Y Él soberanamente no lo hace cuando están descontando la palabra y haciéndolo con contradicciones, o cuando están convenciendo a la gente que la mayoría de veces no recibes nada, pero tienes que hacerte fuerte, permanecer ahí, perdurar. Y si no recibes, no te preocupes, Dios ha de tener una buena razón, porque ¿saben lo que digo? Bueno, ahora en esos lugares, claro, nunca lo dirían así con esas palabras, pero los resultados, la conclusión del asunto así es. Que Dios no intentó hacerlo así cada vez. Y cuando oyes algo semejante, que Dios no intentó hacerlo por todos cada vez, ¿qué crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, yo no soy uno de esos. Y así es como somos, porque, bueno, la razón que Dios lo prometió e hizo promesas, y también por eso Jesús vino y dijo, así es como ha de ser, porque tuvo que venir y hacernos entender nuestras emociones que nos hacían sentirnos indignos, culpables y de pecado, los cuales nos hacían prevenir de que Dios viniese a hacer cosas por nuestras vidas. Y Cristo tuvo que venir a convencernos que tenemos un buen Padre. No temáis, manada pequeña, porque os ha placido a vuestro Padre daros el reino. Él los está convenciendo de algo. ¿De algo? ¿Ven? Bueno, miren el verso 13. Dice, también creyó Simón mismo. Simón, quien era un mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es que ¿cómo sucedían estos milagros? Como Simón, sino que creían, y así se hacían los milagros.
Felipe predicaba a Cristo, estaba ungido para hacer estos milagros. ¿Alguien está captando esto? Él predicaba la palabra tal como era, como estaba escrita, y lo creía, y sucedían milagros. Miren ahora en el capítulo 14. Les voy a mostrar algo aquí con Pablo. Capítulo 14, verso 1 dice: y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, y hablaron de tal manera, y hablaron de tal manera. ¿Ven eso? Que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y que no acabamos de leer que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo es que creyeron? ¿Solamente por medio de un mover soberano de Dios? No, predicó la palabra y la habló de tal manera. Así lo debemos de hacer nosotros, enseñar y predicar convincentemente. Hablaron de tal manera que una gran multitud creyó. Verso 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso no es bueno. Cuando predicas la palabra, obtienes las dos reacciones. Esta es la parte que no es divertida. Es la razón de que mucha gente no les gusta, porque es doloroso, porque alguien viene en tu contra. Verso 3: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Es que les envenenaron, les corrompieron los ánimos y tuvieron que quedarse mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ahora, ¿qué está diciendo? Que estaban dando testimonio que Jesús lo iba a hacer, y luego Jesús lo hizo y dio testimonio a esto. Ahora, ¿qué sucede si dices que quizás Él no lo vaya a hacer? Bueno, he aquí una contradicción muy común. Esta es una muy sutil. Escuchen. Si ustedes están aquí, alguien está aquí y estás enfermo, Dios puede sanarte. Dios te puede sanar. ¿Saben qué? No hay muchos que no sepan eso, que Dios te puede sanar. Todo mundo sabe que Dios puede. He aquí lo que no saben, pero lo hará. Saben que puede, pero lo hará. Yo puedo pararme aquí todo el día y decir: si estás enfermo, Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Y se oye como que yo dije algo muy significante. Pero en verdad no he dicho nada, más lo que ya se sabe. Pero lo diré como lo dice la Biblia: Dios te sanará. Ahora, eso es diferente. Es diferente, ¿no es así? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dios lo puede hacer. Y sí lo puede hacer. Pero que no sea esto tu preocupación, porque no debemos de preocuparnos de eso si Dios puede. Levanten su mano. ¿Cuántos no se han preocupado que sí puede? Levanten su mano, que no se han preocupado de esto. Ahora, ¿cuántos han tenido la duda que si Él lo haría? Levanten su mano. ¿Ven eso? Es una diferencia en la predicación. Jesús predicó que Dios lo haría. Los apóstoles predicaron que Dios lo haría. Nosotros predicamos que Él lo hará, y eso es cosa buena. El leproso vino a Jesús y se postró de rodillas, adorándole, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Escuchen esto: si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que podía, pero le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y ustedes saben lo que respondió Jesús: Padre, a ver cómo se ha portado este hombre. Más bien, sin titubeo, el Señor Jesús dice: quiero ser limpio. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Algunos de ustedes en esta ocasión se han estado preguntando si Dios estaría dispuesto. Y en esta ocasión dice: estoy dispuesto. Recibe. Hoy, en este momento. Hagámoslo en este momento. En este momento. Recibe. Qué buena palabra, ¿no? Bueno, no hemos terminado con el capítulo 14. Así es que estaban predicando la palabra con denuedo. Luego la fe vino y vinieron los milagros. Ahora verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, esta es la palabra mala. Esta parte es mala. Todo está divertido y lindo con los milagros y todo eso. Pero es que a la gente no les gusta estas cosas, porque de nuevo les ponen la responsabilidad sobre de ellos. Y la gente se pone envidiosos y dice que cuando se dieron cuenta, habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades en Iconio, y a todas las regiones circunvecinas. Bueno, y luego lo que dice el 7. Y allí predicaban el evangelio. Esa es la palabra, ¿no es así? Ahora noten el verso 8. Y en Listra, ¿qué estaban haciendo ahí? Predicando el evangelio.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Sus padres lo cargaban por todos lugares. Nunca jamás había andado. Este oyó, ¿qué no dice? Que la fe viene por el oír. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Alguien puede ver eso? Ajá. Ahora, tú no recibes esa clase de fe si alguien no te está predicando la verdad. ¿No es así? Y Pablo vio. No dice nada de la fe de Pablo. Pablo se fijó en él y dijo: yo sé que éste ha captado. Y por tanto le dijo: ¿por qué no te levantas? Levántate. Y lo hizo. Nunca había andado en su vida. Saltó y anduvo. Y tú pensarías que aunque ahora podía, tendría primero que aprender a andar. Esa es cosa buena, ¿no? Ahora vamos al libro de Santiago. De paso, hace algún tiempo en las noticias se vio que habían encontrado una caja con los restos o los huesos de Santiago. Y decía afuera de la caja: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Encontraron esa caja de edad de 1940 años, comprobando de nuevo que lo que la Biblia dice es verdad, que Santiago en verdad era el hermano de Jesús y que en verdad tuvo un padre llamado José. Y de pasada, él fue el que escribió el libro de Santiago, no el otro Santiago y Juan, no, los cuales anduvieron con Jesús. Bueno, Santiago. Si ya lo hallaron, leamos Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a algunos, el cual da a todos. ¿Que no es una declaración un poco extrema esa? ¿Cómo sabe que es la voluntad de Dios? Yo solo les estoy demostrando cómo predicaba él. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y en cualquier versión que tú tengas, le será dado, quiere decir hecho está. ¿No es así? ¿Pueden ver esto? ¿Alguien puede comprender lo que estoy diciendo? ¿Alguien lo capta? Y le será dado. Así es como habla la Biblia y así es como hablaban los apóstoles. Pero, ahora, verso 6. Pero pida con fe, con muy poca duda, con poquita. No, dice, no dudando nada. ¿No es así? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Noten que Santiago está diciendo que si tienes duda en tu corazón, que si Dios te va a dar la sabiduría, escucha, eres de doble ánimo. Y no pienses que recibiréis alguna cosa del Señor. Hablando de sabiduría, no pienses que la vas a recibir. Ahora, aquí lo califica, porque dice, Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, pero pida con fe, porque si dudas, eres de doble ánimo. Y no pienses que recibiréis alguna cosa del Señor. ¿Que no es lo que dice? He dicho que no es lo que dice. Ahora, Él les predicó la palabra y les dijo, será dado. Dijo, pero no duden, porque si dudan, son de doble ánimo. ¿Qué significa de doble ánimo? Bueno, pues yo creo que, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Pero si no lo hace, bueno, aquí lo que haremos. ¿Han oído ustedes a la gente decir eso? ¿Han ustedes decir eso a la gente? ¿Cómo se llama eso? Eso quiere decir que tiene dos modos de pensar dentro de tu cabeza. Es que sí, pero si no, planeas y si Dios no obra, entonces vas a estar en un lío. Ya estás en un lío. Dice, no supongas que vas a recibir alguna cosa del Señor, porque así no funciona. ¿Que no fue lo que dijo Él? No funciona así. Ahora déjenme decirles esto. ¿De dónde conseguimos nosotros esto de doble ánimo? Esto de sentirnos inseguros, de sentirnos indignos. Déjenme decirles, uno de los lugares donde lo recibimos, de los predicadores. Pero no es así como predican estos predicadores. Por cierto, este predicador era tan directo que aquí nosotros lo tuviéramos en la radio, grabándolo o degradándolo. Si ustedes tienen duda en su corazón, pues ni piensen que van a recibir algo de Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso? Es que ¿cómo se van a sentir cuando tú dices eso? Esta pobre gente está pasando por eso. ¿Saben por qué lo dijo?
porque quiere que sepan la verdad de cómo recibir de Dios. Él está dispuesto a darles la verdad, porque la verdad os hará libres. ¿No es así? Porque, ¿qué tal si no recibes la verdad y te crees en alguna mentira? Porque aunque es una mentira, porque tú lo crees, para ti es una verdad. Y por tanto, tú te crees la mentira que a lo mejor Dios no quiere que tú tengas. Y Él dijo, pues, no vas a recibir nada de parte del Señor. Y las evidencias comprueban que tenía razón. Dios no lo hace siempre. Bueno, miremos el capítulo 4, un poco rápido. Capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Qué no son buenas nuevas esas? Pero ¿qué si no se siente como que huye de nosotros? Él huirá de nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y miren esto. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa? Que si eres de doble ánimo, tienes un corazón, es impuro. Necesita ser purificado con la palabra. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentaos. Significa, dejen de chistosear. Tienen un problema en su corazón y deben de tratar con ese problema. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí está de nuevo. Él os exaltará. Pues, ¿qué quiere decir? Humillaos. Él os exaltará. Bueno, para recibir, según este mensaje que se ha predicado, que si resistes al diablo, Él huirá de vosotros. Que si os acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Si eres de doble ánimo sobre estas cosas, debes humillarte y cesa de argumentar con Dios y ante su palabra. Humíllate ante el Señor y Él os exaltará. Cesa de argumentar. Cesa de ser de doble ánimo y purificad vuestros corazones. Ahora les diré de algunos problemas. Vamos a hablar de problemas. Un problema son nuestras predicaciones. Ya lo identificamos, ¿cierto? Cuando yo predico y te mando de aquí con la idea que no importa qué tan buen niño eres, no importa cuánto tratas de hacer bueno y no importando las condiciones de la promesa, Él, sin embargo, tiene el derecho de escoger si lo hará o no lo hará. Si yo te mando de aquí con esa idea, sea indirecto o directo, si yo te mando de aquí con esa idea de que no depende de ti, aunque Él prometió no depende de ti, no puedes tú hacer nada para alinearte con un Dios, porque sigue siendo su decisión. Si yo te envío de aquí con esa idea en ti, no tienes ni oportunidad, porque no depende de ti, ¿comprenden? Si yo no digo que Él lo hará, así como lo dice, y yo te digo, así es, así como lo dijo. Si yo predico lo que dice, si yo no digo eso, no tienes ni esperanza. Ahora, pero si lo hago, yo tengo problemas que resulte. Y si yo me paro y predico esto, hay algunos problemas que resultarán. Algunas preguntas que me escuchan a mí o a cualquiera que predica la pura palabra. No están en una posición de recibir eso. No han llenado los requisitos para recibir la promesa. O son de doble ánimo y comienzan a pensar, bueno, entonces a lo mejor no pasará. Entonces mejor van a escuchar a este otro porque este otro no me hace que me sienta mal. Pero no soy yo, es Dios. Yo confío en Él, ¿ven? Pero causa problemas para el predicador. Un problema es que algunas personas no están en una posición de recibir. Y voy a entrar en esto, en detalles de lo que Dios dijo a aquellos que no están en posición para recibir. Y como algunos se salieron de la posición para recibir, ahora, en otro sentir de la gente, es que algunos se sienten culpables por cosas que les ha sucedido en el pasado. Y dicen, ¿quieres decir que si yo hubiera sabido esto en el pasado, yo pudiera haber hecho algo y esto no hubiera sucedido? La culpabilidad. Y todos tenemos estas cosas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Todos tenemos estas situaciones en el pasado a las cuales pudiéramos decir, eso pueda que sea mi culpa. ¿O era mi culpa? A lo mejor era mi culpa. Todos tenemos esa culpabilidad y se sienten culpables y se ofenden. Ahora, ese es el problema de predicar lo que dice la palabra. ¿Comprenden? Ahora, otro problema es que algunas personas lo creen y reciben. Y cuando ellos reciben, las personas a su lado están molestos. Y ahora, pues, Dios hace excepción de personas. No, no es verdad. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando?
Ahora, déjenme decirles un resumen aquí pequeño, algo de lo cual ya he hablado, pero es importante que lo diga en este tiempo. Dios dijo, seguid la fe de Abraham, y él se guardó en fe por 25 años. Así es que no tengan la idea de que las personas que son muy espirituales lo reciben inmediatamente y todos los demás, no, 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 no. La Biblia dice, seguid a aquellos que con fe y con paciencia recibieron las promesas. No vengas aquí sintiéndote culpable porque no has recibido tu sanidad o porque no has recibido. No, no importa lo que sea, lo que Dios te haya prometido. No debemos de ser así, no es así. Y déjame decirte, nadie te está mirando y preguntando, oye, ¿por qué sería que? No, 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 no. Es que yo estoy creyendo en Dios por varias cosas para mi vida que todavía no se han cumplido. Es que todos estamos en el mismo barco y no te atrevas a sentirte culpable, porque estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo grupo con el mismo Dios y con el mismo enemigo, ¿no es así? Guardemos eso bien claro en nuestras mentes. No estamos en competencia uno con los otros. Somos parte del mismo equipo. ¿Comprenden? Bueno, solo porque parece que las situaciones de unos son más evidentes que las de otros, solo porque algunas personas entran y se miran muy ricos, buenos y sanos, todo se mira buenísimo, exitoso, sin límites en sus vidas. Eso no es lo que quiere decir, ¿sabían eso? Yo me he sentado con personas que parece que Dios los está bendiciendo en toda clase de su vida, en todas las áreas de su vida, y comienzas a hablar y decir, oh, yo no cambiaría el lugar con estos por problemas familiares, ¿comprenden? Están en cautiverio profundamente, ¿comprenden? Así es que no se basen en las apariencias exteriores. Todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos alentarnos unos a los otros, que tenemos un Dios bueno que nos prometió cosas y que debemos de permanecer firmes y creer en Él hasta el final. Bueno, ahora aquí está el problema con predicaciones de contradicción, aunque lo declares todo bien florido y que se oye bien. Lo malo es que no recibes resultados, porque todos los que ahora escuchan ese mensaje bien florido, pero tienen incredulidad en su corazón. Y por eso Santiago dice, no creáis que vas a recibir algo de Dios. Por eso los milagros no suceden en todo momento, porque este mensaje ha sido instruido en escuelas, el mensaje de incredulidad. Aunque abrimos las escrituras y lo leemos, lo cierto es que salimos de allí pensando, bueno, ¿sabes qué? Dios sabe lo mejor para mí y quizá lo hace o quizá no, pero confiamos en Él, en todo caso, porque lo que Él desea será lo mejor para nosotros. ¿Cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Eso es ser de doble ánimo. Quizá lo hará, quizá no, nadie sabe. No depende de mí, depende de Él. Se oye bien, se oye espiritual. Yo confío en Él, se oye bien. Mi pregunta es, ¿cómo puedes confiar en alguien en quien no crees? Él dijo que lo haría. Yo sé, pero solo confío. Bueno, si confías en Él, creerías lo que dijo. Es que dices que confías en Él, pero lo que dices que haces es que no confías en Él. Es que no puedes decir, hey, yo no le creo a ese porque es un gran mentiroso, pero confío en Él. ¿Ven? Hacemos eso con Dios en el ambiente religioso. Pero allá en el ambiente natural jamás haríamos eso. Tienes que ser enseñado en religión para pensar de esa manera. Ahora, déjenme darles un par de imperfecciones fundamentales que se usan para determinar la verdad. Son imperfecciones fundamentales que determinan la verdad. Y no quiero pasar mucho tiempo con esto, pero uno, es la teoría de la minoría, ya que la mayoría lo cree, ha de ser la verdad. ¿Cierto? Es que la mayoría de los predicadores predican eso, ha de ser la verdad, la teoría de la mayoría. Pero debemos de saber algunas cosas de la mayoría, de la teoría de la mayoría. Primero, así como la fe viene por el oír la palabra del Señor, sabían que la incredulidad viene por el oír de la palabra del diablo. Pero así es. Y alguien dirá, bueno, la mayoría no puede estar equivocado. Todos estos escolares, estos estudiados de los seminarios, no pueden estar todos equivocados, ¿cierto? Pero la Biblia nos demuestra en varios lugares que la mayoría sí están equivocados siempre. ¿No es así? 12 espías salieron, 12 espías regresaron, 10 dijeron,
Así es, tal y como lo dijo Dios. Tierra que fluye leche y miel. Es todo lo que dijo Dios. Pero no podemos hacerlo. Están muy grandes, muy fuertes. No podemos. Dos dijeron, sí podemos. El Señor está con nosotros. Y Él dijo que nos daría la tierra y echar fuera a nuestros enemigos. Dos dijeron, sí se puede. Y los otros dijeron, no podemos. Aunque así es como lo dijo Dios, pero no podemos. La mayoría dijeron no. Y Dios se enojó porque toda la congregación comenzó a murmurar y a llorar. Ay, ¿por qué no nos trajo Dios aquí? Y Dios se enojó tanto que le dijo a Moisés, hazte a un lado, que no es así. Dios estaba tan enojado que se creyeron de la mayoría. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? La minoría. Les digo, es que la mayoría, no siempre, es que tienen el modo de seguir. ¿Y qué tal de los fariseos, de los saduceos, de los escribas? Cuando Jesucristo aparece en la escena, ellos estaban predicando y enseñando. Y aquí viene Jesús y todos dicen, oh, Él es diferente. Este predica con autoridad. Hay algo diferente en Él. Y Jesús le dijo a estos fariseos, dijo, ¿saben qué? Todos ustedes predicadores, todos ustedes educados en la ley, ustedes son de vuestro padre el diablo, que no fue lo que dijo. Así es que en ese día la mayoría de los predicadores estaban correctos. No. Completamente equivocados estaban. La mayoría no es el grupo para seguir. Esa es una imperfección fundamental para determinar la verdad. Pero la gente lo hace. O es que aquel o este, y Dios dice, no más. Hay un modo correcto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora, he aquí otra imperfección fundamental. La experiencia. Experiencia. Bueno, esto me sucedió a mí, yo oré y Dios no contestó. Por tanto, cuando dice que Él lo haría, lo que quiere decir es que lo hará si está en la correcta alineación. Y lo que haces es tomar tu experiencia o la de otros, especialmente si son personas de renombre, a quienes no se les contestó su oración y tú interpretas la Biblia basada en su experiencia y solamente la ajustas para que ya no sea ahora siempre, siempre, excepto en situaciones donde Dios ve y lo estás fabricando. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Tú tomaste tu experiencia, interpretaste la Biblia, en vez de tomar la Biblia, interpretar tu experiencia. Esa es una imperfección fundamental. Cualquier estudiante, cualquier alumno del colegio bíblico que ha tomado clases, él sabrá que no es una manera correcta de interpretar las escrituras. No aplicar tus experiencias a las escrituras. Tú permites que las escrituras interpreten tus experiencias, pero eso puede ser doloroso. Fui al funeral de un bebé, se murió de SIDA. Yo estoy en la multitud y estoy escuchando y el pastor relata la historia. La tierra es el jardín de Dios y Dios baja y camina por su precioso jardín y en ocasiones elige una preciosa flor que Él quiere tener con Él en el cielo. Porque es su jardín, Él puede escoger la flor que desee llevarse con Él al cielo. Y Él ha escogido esta preciosa flor que estamos conmemorando hoy. Es una linda historia, ¿no es así? ¿Cómo que huele bonito? Hasta que llegas a la raíz de esto y luego te preguntas, ¿pero es lo que dice la palabra? Y que no dice en Colosenses, cuidad que nadie os engañe con filosofías y engaño hueco y las tradiciones de los hombres y los principios básicos del mundo. Así piensa el mundo. Nunca sabe lo que va a hacer Dios, porque Dios obra milagros en modos misteriosos. Nunca sabes, nunca puedes saber. Y hay cristianos que se la creen de lo que dice el mundo. Y Pablo dice, cuidado, y nos da una lista que en estos días el engaño, las tradiciones de los hombres, los principios básicos del mundo y no según Cristo, el ungido. Cuidado, basémonos en la palabra, ¿comprenden eso? La que sigue, la promoción, una imperfección fundamental. Nosotros basamos a la verdad en la receptividad del que escucha, en lo que la verdad dice, la verdad os hará libre. Muchas veces en promoción y venta tienes este artículo que tienes que vender y pueda que no sea exactamente lo que quiere el cliente, pero tienes que darte cuenta lo que quiere el cliente y figurar cómo hacer esto que parezca que es lo que él desea. Hemos aprendido esto en América para hacerlo, pero eso es una cosa mala. La verdad no tiene nada que ver con lo que desea, que lo que necesitan, La verdad es tal y como es, por tanto hacemos esto. Y les diré cómo sucede. Mi primer año en el colegio bíblico, Dios ya había abierto mis ojos a estas verdades. En el primer año el maestro dijo,
Escuchen, estos evangelistas vendrán y van a predicar de Dios, de que los va a sanar y algunos sanan, pero dice, pero yo soy pastor y yo tengo que tratar con aquellos que no son sanados. Bueno, y esa es la verdad. Dice, pero yo tengo que tratar con ellos cuando se sienten que Dios no los ama. Oh, yo soy el pastor. Y él siguió y validó su punto, que no debemos de predicar, que Dios lo hará. Que debes de predicar, que quizá lo hará, porque para algunos sí, que para otros no lo hará. Y validó su punto basado en que cómo la gente se siente si la sanidad no venía de pronto. Y déjenme decirles, es una imperfección fundamental en determinar la verdad. Ahora, determino la verdad basado en cómo se siente la gente cuando lo escucha, en vez de que lo que dijo su palabra. ¿Alguien puede ver eso? Yo estaba trabajando con una persona y lo estaba discipulando y dijo, oh, yo observé algo de ti. Tú dices las cosas como yo las digo. Tú quieres decir algo diferente. Cuando tú dices, yo me baso en la palabra, es como que tú te pones sobre la palabra esperando que suceda. Le pregunté, ¿eso no es lo que tú quieres decir? Y él dijo, no, eso no es lo que yo quiero decir. Dijo, nunca he sido instruido a pensar así. He sido instruido a decir, bueno, basados en la palabra, queriendo decir que ojalá y Dios quiera y Dios haga estas cosas que prometió en su palabra. Y le dije, bueno, pero necesitas considerar estas cosas que dice su palabra. Y le demostré algunas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es lo que dice la palabra. Y él me preguntó, ¿pero cómo le vas a decir a alguien que no es sanado? Le dije, pero un momentito, tú estás haciendo otra pregunta. Hay una diferencia en lo que es la verdad y cómo se la presentamos a varios individuos en su situación. Pero no puedes determinar correctamente lo que es la palabra, verdad, basado en lo que esa persona va a percibir o lo que es su situación. Es una imperfección fundamental. Cualquier estudiante del colegio bíblico que toma una clase de hermenéutica se da cuenta de eso. Cualquiera lo sabe, pero lo hacemos. ¿Y saben por qué? Porque es doloroso predicarlo tal y como lo dice. Oh, qué satisfactorio es. ¿Saben de lo que hablo? Oh, qué satisfacción da. Hay predicadores que tienen temor al hombre, temen lo que el hombre va a decir si lo predicas tal y como es. Hay pastores que valorizan la aprobación del hombre más que la aprobación de Dios. Los predicadores serán hechos responsables por ajustar la palabra. Serán guardados responsablemente. Debo de terminar esto con un verso. Vamos a 2 de Timoteo y dejen que les demuestre esto. Déjenme que les diga lo que Dios hizo conmigo antes de que yo acudiera al colegio bíblico. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a captar esto en esta ocasión. 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuántos saben que en Hebreos 10, 19 al 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió? Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Por qué dijo eso? Porque sabía la tendencia de dejar ir absolutamente la confesión. Dice, mantengámonos firme en la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Así es que, díganlo como Él lo dijo. Eso es lo que dice Hebreos 10:23. Ahora, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Dice que toda la experiencia es útil? No, la Escritura. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que no necesitas nada más para estar perfecto y preparado para toda buena obra, aparte de la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitas, la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios, es exhalada por Dios, es respirada por Dios para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y yo estaba meditando en esto y yo en ese tiempo tenía como unos 19 años de edad. Y Dios me había estado hablando tocante al ministerio. No había acudido al colegio bíblico. Esto era solamente un tiempo entre Dios y yo. Este era un tiempo en mi vida cuando era Él, su palabra y yo. Y Él comenzó a enseñarme qué poderosa es la palabra de Dios. Y si la hablamos y la predicamos, tal y como se nos ha sido dada por el Espíritu Santo, Él sigue diciendo esto: te encarezco delante de Dios. Y en ese momento consideré que no era Pablo a Timoteo ya.
Este era Jesucristo, la cabeza de la iglesia, hablándole a Jerry. No había predicado ningún sermón todavía y dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Cuando vi eso, que prediques la palabra, yo oí que Dios dijo a mi espíritu: no prediques de la palabra, no elijas un sermón y luego busques escrituras para respaldarlo. Tú di como yo dije y predícalo. Y yo respondí: sí, Señor. Y yo hice una decisión en ese momento, que no hay alguien sobre esta tierra que me convenza, que predique nada más que la palabra. Y no importa qué tan duro sea, y no importa a quién no le guste, y no importa si nadie viene a escucharlo o vienen todos a escucharlo. No importa, porque yo no tengo derecho ante el Señor Jesucristo, quien me juzgará delante de todos los demás, que desea que yo haga nada más que predicar la palabra. Pero esto descubrí: cuando comienzas a predicar la palabra, la gente cambia. No se trata de que la iglesia crezca, se trata de que haya un cambio genuino en los corazones que viene de la palabra. Pongámonos de pie en este momento. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por tu palabra. Gracias que Dios ha dado su palabra a tu corazón. Algo te dijo por medio de su palabra. Dios hizo algo en tu corazón. Reconócelo en este momento. Dile: Señor, te estoy escuchando, te escucho tu palabra. Veo la diferencia. Señor, nos establecemos fuerte en tu palabra. Todos digan conmigo: predicaré la palabra. No pediré disculpa por ella. Padre, ayúdame a presentarla de manera que la gente la capte, que la puedan recibir y que se basen en ella y que puedan recibir tus promesas. Ayúdame para ser sensitivo a la gente, a sus necesidades, a sus dolores y por todo lo que están pasando. Ayúdame a amarlos como tú los amas. Yo recibo tu palabra, yo recibo tus promesas. Ellas son sí y son amén. Así sea. Así sea hecho. Así es como lo creo. Así lo recibo y así lo predicaré. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.